Los trabajos legislativos del tercer periodo ordinario en el último año de la 65 legislatura del Congreso de la Unión comenzaron oficialmente este viernes 1 de septiembre. Los 6 grupos parlamentarios en el Senado realizaron reuniones plenarias y preparatorias para definir los temas prioritarios en la agenda legislativa. Además, para elegir las mesas directivas de la Cámara de Senadores y Diputados, las cuales quedaron encabezadas por la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, y la diputada del PRI, Marcela Guerra Castillo. Los temas principales y las tareas pendientes para este tercer periodo ordinario del Congreso de la Unión incluyen el Paquete Económico 2024, que contempla la reducción del presupuesto al Poder Judicial, reformas en materia de seguridad al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para endurecer las restricciones en el uso de drones en ataques, la Ley de Ciberseguridad, la reforma al artículo 65 constitucional, al menos 142 nombramientos, especialmente los de los comisionados del INAI, y al menos 4 reformas constitucionales que se esperan que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe al legislativo. Estas reformas tienen como objetivo elevar a rango constitucional el programa Sembrando Vida, reducir la edad para las becas a adultos mayores y llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial. Las reformas anunciadas como prioritarias para el Ejecutivo en este periodo podrían encontrar obstáculos ya que requieren la mayoría calificada, es decir, votos de la oposición. En este sentido, se prevé que la reforma de la Guardia Nacional y la reforma al Poder Judicial serán particularmente difíciles de aprobar. El coordinador de los diputados del PAN y líder de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, anticipó la posible postura en contra de la oposición. Una cosa que me atrevo a anticipar, hablo como coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, es que nunca podremos avanzar si la reforma limita las facultades del Poder Judicial, como la reforma constitucional que se propone. Por poner un ejemplo, esto es algo que queremos dejar claro desde el principio, expresó el legislador en una conferencia de prensa. El último año de sesiones en el Congreso se presenta como un periodo complicado debido a factores como la polarización política, la elección presidencial y los cambios de partido de los legisladores, explicó Sergio A. Bárcena, director en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en análisis legislativo. Creo que la agenda ejecutiva es lo que va a marcar las negociaciones en ambas cámaras. La Cámara de Senadores, el Ejecutivo tiene en total de esta legislatura 36 iniciativas que presentó. Se le han aprobado 21, pero tiene 13 pendientes. Nosotros analizamos en qué temas eran esas iniciativas pendientes y encontramos que la gran mayoría de esos pendientes son en seguridad. El 30% de esas iniciativas pendientes de dictamen del Ejecutivo son en temas de seguridad. Por ejemplo, la más reciente que presentó el Ejecutivo, que tiene que ver con sustancias químicas que pueden ser usadas para fabricar armas, o el uso de drones, que también se intentó legislar. Esta se presentó a inicios de agosto, el Ejecutivo lo presentó. Hay otra que tiene que ver con el espacio aéreo, la regulación del espacio aéreo. Y la última de seguridad, que creemos que es muy difícil que se apruebe, es el fortalecimiento de la Guardia Nacional, adscribiendo a la Secretaría de Protección Ciudadana. Entonces, ese es el tema prioritario que ahorita tiene el Ejecutivo, más una iniciativa que ya anunció que va a promover, que tiene que ver con la elevación al rango constitucional del programa social de Sembrando Vida. Exactamente. La discusión y la posibilidad de aprobación es muy compleja en el último periodo, pero sobre todo el que se empata con ciclos electorales concurrentes, cuando también se elige presidente. Entonces, hacia el final de la legislatura hay 2 fenómenos que tienden a suceder. Empieza a haber mucho chapulineo, muchos legisladores que cambian de partido porque pues en sus partidos no les dieron las candidaturas, y entonces empieza a haber ese movimiento. Es muy común y ha pasado desde hace 3 legislaturas, desde que existe Morena. Y la segunda tendencia es que se hacen hiperactivos para promover asuntos y presentar iniciativas. Y la tercera tendencia es precisamente la cantidad de
aprobaciones en comisión y sobre todo en el pleno, es en comisiones donde se atora en realidad todo, se reduce sustantivamente cuando coincide con el periodo de elección presidencial. Es una legislatura que viene de una elección bastante competida en la Cámara de Diputados, que es la que se renovó en 2021, en donde, pues, a diferencia de lo que se tuvo en 2018, donde Morena estuvo muy cercana incluso con sus aliados tener una mayoría calificada, ahora se redujo el contingente del presidente, del Ejecutivo, entonces eso hace más difícil la aprobación de algunos asuntos. Una. Y dos, pues también nosotros hemos visto que al Ejecutivo, pues, hay reformas que puede sacar sin la necesidad de la oposición. De hecho, toda reforma secundaria, la ley secundaria, la podría impulsar sin la necesidad de la oposición. Y eso va a pasar con el presupuesto, es algo que estamos adelantando, que va a pasar como los 3 años anteriores y bueno, considerando el mandato del observador, con los 5 años anteriores. El presupuesto prácticamente no lo puede tocar la oposición, pero también es muy evidente que el clima electoral se adelantó prácticamente desde 2021-2022 y esto dificulta mucho el logro de acuerdos porque ya está muy claramente partida digamos que las dos perspectivas de Estado que se tienen y pues son difícilmente compatibles. Ha habido algunos temas en los que sí se han encontrado algunas compatibilidades, temas importantes, pero en la gran mayoría de los asuntos hay un golpeo muy fuerte, incluso este cierre de la comisión permanente fue bastante electoralizado, ¿no? Todo se hablaba, todo tenía que ver con las elecciones, con Claudia Sheinbaum, con temas de campaña, entonces creo que eso fue, las campañas se sucedieron en el proceso legislativo. Además, a medida que esta legislatura llega a su fin, dos fenómenos claves se vislumbran en el horizonte político. El primero es el fenómeno de los chapulineos, legisladores que cambian de partido debido a la falta de oportunidades de candidatura en sus partidos de origen y algunos abandonan sus escaños en busca de cargos electivos.